Buenos días, estimados estudiantes de Morfofisiología 3, quien les habla la profesora Josmari García. Y dando continuidad a las clases programadas, hoy nos corresponde hablar acerca de la configuración interna del cerebelo. Entre sus objetivos generales tenemos conocer la estructura interna del cerebelo, así como las características histológicas y las vías aferentes y eferentes del cerebelo. Partiendo del hecho de que ya ustedes en la unidad pasada conocieron la configuración externa del cerebelo, en esta oportunidad vamos a conocer al cerebelo internamente. Y al igual que las estructuras que conforman el encéfalo, el cerebelo va a estar constituido por sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia gris del cerebelo vamos a distinguir dos partes. Una que está en la periferia del cerebelo, que recibe el nombre de corteza cerebelosa y que tiene sus características histológicas específicas, que ya veremos más adelante, y los núcleos cerebelosos, que se encuentran inmersos dentro de la sustancia blanca del cerebelo, justamente en la parte medial. Entonces vamos a tener esos cúmulos de sustancia gris en la parte central del cerebelo que corresponden a los núcleos intracerebelosos. Son 4 núcleos y están simétricamente distribuidos a cada lado del cerebelo. Entonces, definiendo lo que es cerebelo, no es más que parte del sistema nervioso central que controla de manera inconsciente la contracción regular de los músculos voluntarios, aparte que coordina las acciones de dichos músculos, y este control es ipsilateral. El cerebelo no es más que viene siendo como un centro integrador de toda esa información proveniente de la corteza, del tronco encefálico y de la médula espinal, y posteriormente procesa esa información y emite una información de respuesta motora hacia los diferentes centros correspondientes a lo que es la corteza, tronco encefálico y médula espinal. El cerebelo está ubicado específicamente a nivel de la fosa craneal posterior, se encuentra detrás del cuarto ventrículo, formando lo que es la tienda del cerebelo, se encuentra detrás de lo que es el tronco encefálico, formado por protuberancia, bulbo raquídeo, parte de lo que es el mesencéfalo. Y bueno, como ya les mencioné anteriormente, no es más que un centro procesador de información que absorbe toda la información proveniente de médula espinal, del tronco encefálico y de la corteza cerebral, y lo traduce en aquellas funciones de adaptaciones posturales y aquellas respuestas generadoras de movimiento. En la siguiente lámina van a ver la división anatomofuncional, y esto es a manera de recordar, puesto que ya ustedes vieron la configuración externa del cerebelo en la unidad pasada. Recordemos entonces que está formado por una porción central llamada vermis y que tiene a ambos lados 2 hemisferios cerebelosos, y están divididos por 2 surcos, que es el surco primario y el surco úvulo-nodular. Estos dividen al cerebelo en un lóbulo anterior, un lóbulo medio y el lóbulo flóculo-nodular. Es importante recalcarles que, a pesar de que el cerebelo recibe información de tipo propioceptiva y vestibular, es un órgano esencialmente motor. Él coordina la sinergia, la precisión de los movimientos, coordina la contracción anatómica de los músculos agonistas, antagonistas, posicionales, participa también en la regulación de los circuitos nerviosos que controlan el equilibrio a través de las conexiones con el aparato vestibular. Esto es solamente asomando algunas de las funciones importantes que tiene el cerebelo. Al final de la clase vamos a hacer mención de las principales funciones. También es importante que conozcan que su conexión con el tronco encefálico lo hace a través de unas estructuras llamadas pedúnculos cerebelosos que lo unen tanto al mesencéfalo como a la protuberancia y bulbo raquídeo a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Va a emitir diferentes conexiones por diferentes vías a través o con la corteza cerebral motora, premotora, el sistema piramidal, con los núcleos motores de la formación reticular, con el sistema extrapiramidal, con las neuronas motoras alfas de la médula espinal. De igual manera recibe información propioceptiva a través de los diferentes fascículos que vamos a ver más adelante, y de esta manera el cerebelo está
informado previamente de las cualidades de los movimientos a realizarse durante la ejecución de los movimientos, y también está informado de la secuencia de los mismos, así que vemos que tiene esencialmente una función motora, aunque también en vista de que recibe información de otros centros, puedes participar en otras funciones que ya vamos a nombrar, entre ellas el equilibrio. En la siguiente lámina vemos un corte lateral de lo que es el tallo y el cerebelo, y vemos cómo se encuentra justamente el cerebelo, se encuentra ubicado en la fosa craneal posterior, se encuentra detrás del tronco encefálico, y vemos algunas de las proyecciones que tiene el cerebelo. Okay. Ahí vemos cómo se diferencia más o menos parte de lo que es su corteza formada por sustancia gris, y vemos una parte central que es más clara, que pertenece a la sustancia blanca, que forma parte de lo que es el cerebelo. En la próxima lámina dividimos de colores el color azul, que está representando lo que es el lóbulo anterior del cerebelo, todo lo que vemos en color violeta, que representa el lóbulo posterior, y una pequeña parte coloreada de amarillo, que representa el lóbulo flóculo nodular. También deben conocer algunos de los conceptos que describen filogenéticamente lo que es el cerebelo, como el archicerebelo, que es la porción más antigua del cerebelo. Está representado por el lóbulo flóculo nodular y controla específicamente el equilibrio. Representa lo que es el cerebelo con conexión vestibular. El paleocerebelo, que está representando lo que es el lóbulo anterior, la úvula y la pirámide, y controla específicamente lo que respecta a las funciones de tono y postura. Representa lo que es el cerebelo con conexión medular. Y el neocerebelo, que si se quiere es la parte más recientemente estudiada del cerebelo, está representado por el lóbulo medio, excepto lo que es la úvula y pirámide, que corresponde al paleocerebelo, y esta porción controla lo que es la coordinación de los movimientos finos y está en conexión con lo que es el cerebelo en su parte protuberancial. En lo que respecta a las características histológicas del cerebelo, vamos a encontrar a nivel de la corteza cerebelosa 3 capas bien diferenciadas, que son la capa desde la más externa hacia la más interna. Vamos a encontrar la capa molecular, formada por células estrelladas, células en cestas y fibras paralelas. La capa de células de Purkinje, formada por células de Purkinje, y la capa granular, formada por células de Golgi, células granulosas y el glomérulo cerebeloso. En cuanto a la capa molecular, que es la capa más externa o superficial de la corteza cerebelosa, esta capa se caracteriza por poseer pocas células. Los 2 tipos de neuronas observadas en estos cortes histológicos son las células estrelladas y las células en cesta específicamente, y una que otras fibras paralelas. Las primeras, que son las células estrelladas, pertenecen a las neuronas de Golgi tipo 1, y la segunda de ellas, que son las células en cesta, tienen una característica de que sus axones emiten colaterales que terminan en una arborización en forma de cesto, ¿ok? Ellas pueden hacer sinapsis, son las que hacen sinapsis con las células de Purkinje, de hasta 250 células de Purkinje. En esta capa se encuentran las arborizaciones dendríticas que hacen sinapsis con las células de Purkinje. La segunda capa que observamos es la capa de células de Purkinje. Vamos a encontrar los axones en T de las células granulosas, estableciendo sinapsis con las dendritas de aproximadamente 450 células de Purkinje. Vamos a encontrar las fibras trepadoras que hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje, y las células trepadoras también proceden de los núcleos centrales o colaterales recurrentes de las fibras eferentes. Allí podemos ver claramente lo que corresponde al cuerpo de estas células de Purkinje, y sus dendritas hacen sinapsis con la capa más externa, que se encuentra a nivel de la capa molecular, cuyos axones entonces atraviesan lo que es la última capa de la granulosa, y posteriormente llegan hacia los núcleos cerebelosos en la parte más interna del cerebelo. Y por último tenemos entonces la capa granular o de la granulosa, donde encontramos las células de Golgi tipo 1, encontramos las células granulosas propiamente, vamos a encontrar fibras musgosas, se llaman así por su aspecto,
son las terminaciones de las fibras aferentes que establecen sinapsis con las dendritas de las células de la granulosa. Hacen sinapsis aproximadamente con 450 células de Purkinje. En cuanto al glomérulo cerebeloso, que es una de las estructuras características de la capa granulosa o granular, es una estructura sináptica. Está formada por la sinapsis entre una fibra musgosa, las dendritas de unas 20 células de la granulosa y los axones de las células de Golgi tipo 1 y tipo 2. Continuamos entonces y vamos a recordar que en cuanto a las estructuras internas del cerebelo va a estar formado por la parte de la periferia que pertenece a la corteza cerebelosa y que histológicamente está bien diferenciada por tres capas, que son la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular o glomerulosa, ya cada una con sus características y las células que la conforman. Y hacia la parte más interna vamos a encontrar la sustancia blanca, y dentro de esa sustancia blanca vamos a encontrar inmerso lo que son unos cúmulos de sustancia gris que pertenecen a los núcleos cerebelosos. Ellos son pares, se encuentran a cada lado del cerebelo, y desde el núcleo más externo hacia el más interno vamos a encontrar entonces el núcleo dentado, que es el núcleo de gran tamaño, tiene un aspecto de dientes, de un peine, de allí el nombre. Recibe aferencias de la corteza cerebelosa lateral y envía eferencias al tálamo, y de allí hacia la corteza cerebral. El núcleo emboliforme, que se encuentra un poco más hacia la parte interna de él, un poco más pequeño, dicho núcleo va a recibir aferencias de la corteza cerebelosa para ver mal y envía eferencias hacia el núcleo rojo, al igual que el núcleo globoso, que se encuentra un poco hacia la parte superior y un poco más internamente hacia lo que es el núcleo emboliforme. El nombre de globoso es a su aspecto también en forma circular, en forma de globo, y también recibe aferencias de la corteza cerebelosa para ver mal y las eferencias hacia el núcleo rojo. Y por último, el cuarto núcleo, que es el núcleo del techo o fastigial. Este núcleo se encuentra un poco más superior y un poco más pequeño hacia la parte anterior y superior de lo que es el cerebelo, y él va a recibir aferencias de la corteza cerebelosa medial, y sus eferencias las envía hacia los núcleos vestibulares y hacia la formación reticular. Entonces, en la próxima lámina vemos una imagen donde visualizamos en ese corte transversal, vemos que dentro de la sustancia blanca de la parte interna vamos a encontrar los núcleos. Entre ellos vamos a encontrar un núcleo de gran tamaño que semeja los dientes de un peine, que se corresponde a lo que es el núcleo dentado. Por dentro de él vamos a encontrar el núcleo emboliforme un poco más alargado, justamente delante de lo que es el núcleo dentado, y hacia la parte más superior del núcleo emboliforme vamos a encontrar el núcleo globoso. Son de menor tamaño, tienen un aspecto redondeado, y por encima de él, hacia la parte más superior y anterior, vamos a encontrar el núcleo del fastigio o del techo. Allí visualizamos claramente en esa imagen los cuatro núcleos que corresponden a los núcleos cerebelosos y que se encuentran inmersos en la sustancia blanca del cerebelo. Continuando con las conexiones del cerebelo, vamos a encontrarnos con los pedúnculos cerebelosos, que forman parte de lo que son las conexiones del cerebelo, y tenemos entonces que los pedúnculos cerebelosos superiores están relacionados con el mesencéfalo, los pedúnculos medios con la protuberancia y los pedúnculos inferiores con el bulbo raquídeo. Encontramos un cuadro donde vemos entonces las conexiones de los pedúnculos cerebelosos, y encontramos que los pedúnculos cerebelosos superiores, su aferencia es a través de los haces espinocerebelosos anterior, rubroespinal y tectoespinal, y sus eferencias es hacia los núcleos dentados, el núcleo emboliforme y el núcleo globoso. Observamos también en el cuadro que vemos que el pedúnculo medio recibe aferencias de las haces corticopontocerebelosas, corticolibocerebelosas y las corticoreticulocerebelosas, y vemos lo que llama la atención del cuadro, que no tiene eferencias. Y por último, el pedúnculo inferior, que ya les dije que estaba relacionado con lo que respecta al bulbo raquídeo, y que sus haces aferentes son el espinocerebeloso posterior, cúneo cerebeloso, olivo cerebeloso, retículo cerebeloso y vestíbulo cerebeloso, y sus eferencias van hacia los núcleos del techo.
Entonces así observamos la relación que tienen los pedúnculos cerebelosos con los núcleos cerebelosos que se encuentran inmersos en la parte más interna del cerebelo. Continuando con las conexiones cerebelosas, vamos a encontrar que las aferencias las van a hacer a través de las fibras trepadoras. Estas forman un haz que se llama el haz olivocerebeloso y las fibras musgosas que forman todas las demás haces. En cuanto a las eferencias, vamos a tener las vías que son la dentotalámica, globoso emboliforme rúbrica, la del techo vestibular y la del techo reticular. Ok, ahora vamos a conocer lo que son las vías cerebelosas aferentes. Y a propósito de ello les voy a presentar un cuadro donde podemos ver de manera mucho más práctica cuáles son las vías aferentes del cerebelo. Tenemos entonces la vía corticopontocerebelosa, la cerebro-olivocerebelosa, la cerebro-reticulocerebelosa. Tenemos la espinocerebelosa anterior, la espinocerebelosa posterior, cuneo-cerebelosa, la del nervio vestibular y otras vías aferentes. En cuanto a la vía corticopontocerebelosa, va a tener su origen en el lóbulo frontal, parietal y temporal y occipital, y su destino es hacia los núcleos pontinos. Utiliza las fibras musgosas para llevar la información hacia la corteza cerebelosa y su función pues, es transmitir el impulso desde la corteza cerebral. La vía cerebro-olivocerebelosa tiene su origen igualmente en los lóbulos encefálicos frontales, parietales, temporales y occipitales. Su destino es hacia los núcleos olivares inferiores y a través de las fibras trepadoras hacia la corteza cerebelosa. Tiene como función igualmente transmitir el control desde la corteza cerebral. La vía cerebro-retículo-cerebelosa tiene su origen a nivel de las áreas sensitivo-motoras, se dirige hacia la formación reticular e igualmente transmite el control desde la corteza cerebral. La vía espinocerebelosa anterior tiene su origen a nivel de los husos musculares, al igual que la espinocerebelosa posterior. Se originan en los huesos musculares, órganos tendinosos y los receptores articulares. Su destino es hacia la corteza cerebelosa a través de las fibras musgosas y su función es transmitir la información desde los músculos y articulaciones. La vía cuneo-cerebelosa tiene su origen igualmente en los huesos musculares y órganos tendinosos y los receptores articulares. Su destino es hacia la corteza cerebelosa por las fibras musgosas y transmite información desde los músculos y articulaciones de las extremidades específicamente. El núcleo vestibular tiene su origen a nivel del utrículo, sáculo y conductos semicirculares. Su destino son la corteza, llevar la información a través de las fibras musgosas hacia lo que es la corteza del lóbulo flóculo nodular y transmite información de la posición y los movimientos de la cabeza. Y otras fibras aferentes que se originan a nivel del núcleo rojo y del techo, su destino es por supuesto llegar hacia lo que es la corteza cerebelosa y transmiten la información desde el encéfalo. Entonces tenemos las fibras aferentes, son las que llevan la información hacia la corteza cerebelosa. Ahora les voy a hablar acerca de las vías cerebelosas eferentes. Igualmente vamos a valernos de un cuadro donde vamos a presentar la primera vía de ellas, que es la globoso emboliforme rúbrica. Su función su origen, ella se origina a nivel de los núcleos globosos e imboliformes y su destino es hacia el núcleo rojo contralateral y luego a través del tracto rubroespinal cruzan hacia la neurona motora homolateral de la médula espinal y su función es que influyen en la actividad motora homolateral o ipsilateral. La siguiente vía es la dentotalámica. Se origina a nivel del núcleo dentado. Se dirige hacia el núcleo ventrolateral del tálamo contralateral y luego de allí hacia lo que es la corteza cerebral motora contralateral. Igualmente su función es que influye en la actividad motora ipsilateral. La otra vía eferente es el fastigio o vestibular, que se origina a nivel del núcleo del fastigio y está dirigido hacia los núcleos vestibulares laterales, homolaterales y contralaterales. Su función es que influye en el tono muscular y en los músculos extensores homolaterales. Y por último tenemos los núcleos del fastigio reticular, cuyo origen a nivel del núcleo del fastigio y su destino es hacia las neuronas de la formación reticular,
ellos influyen en el tono de los músculos homolaterales. Entonces hemos visto las conexiones que tiene nuestro cerebelo a través de los pedúnculos, a través de las fibras hacia donde se dirigen, y vamos a tener las vías aferentes y las vías eferentes que ya las acabamos de conocer. Y para concluir, podemos resumir entonces lo que son las funciones del cerebelo. Entre ellas tenemos, que interviene en el control del movimiento, regulando adecuadamente la actividad motora, coordina los movimientos precisos y finos, inhibe los músculos antagonistas y estimula a los agonistas, mantiene el equilibrio y controla los movimientos del cuerpo. También interviene en la recepción de información sensorial de naturaleza propioceptiva y controla el tono y los movimientos relacionados con la cabeza y miembros superiores. Ya una vez culminada lo que es la parte de la clase, hacemos un recuento. Hemos hablado entonces de lo que son la parte de repaso de la estructura externa del cerebelo. Posteriormente continuamos conociendo a nuestro cerebelo en su parte histológica, que está relacionada con lo que es la corteza cerebelosa, que es la parte más externa de lo que es el cerebelo, histológicamente con 3 capas bien diferenciadas: la capa molecular, la capa de células de Purkinje y las células de la capa de la granulosa. Tenemos entonces que su sustancia blanca en la parte medial y central está formada, allí tenemos inmersos los núcleos cerebelosos, que desde la parte más externa a la más interna tenemos el núcleo dentado. Posteriormente tenemos el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo del fastigio, cada uno con sus respectivas conexiones a los diferentes centros de conexión que tiene el cerebelo. Vimos también la conexión de los pedúnculos cerebelosos con las estructuras del tronco encefálico. Conocimos también las fibras por las cuales hacen las conexiones aferentes y eferentes, y vimos entonces, así hicimos mención de las principales vías aferentes y eferentes cerebelosas y por supuesto sus principales funciones. Pueden consultar cualquier libro de neuroanatomía, en este caso Neuroanatomía de Snell. Sus dudas las pueden dejar por el foro que se encuentra disponible en la plataforma del aula virtual de Morfofisiología 3. Que tengan un feliz día, Dios les bendiga.